Dios te bendiga. Este video va con el fin de dar una mirada reflexiva hacia la situación que estamos viviendo como iglesia y como país actual. Resulta a veces un poco polémico hablar sobre este tema de cristianismo y desigualdad social, partiendo porque los conceptos en sí pueden ser muy amplios. Bajo el nombre de cristiano se han hecho y se han realizado distintos actos históricamente que dieron una prueba. Un ejemplo de eso es la cruzada o distintos abusos que han ocurrido dentro de las distintas iglesias o denominaciones que se dicen cristianas, como la iglesia católica, entre otras. Sin embargo, cuando hablamos de cristianismo, me quiero referir específicamente a aquellos que seguimos la verdad y la enseñanza de Jesucristo y por lo cual creemos en cada cosa que Él hizo y cada palabra que Él dijo. Eh, un tema de la desigualdad social dentro de la disciplina sociológica eh, se puede definir en una primera definición como las personas que tienen acceso desigual a los recursos y servicios de todo tipo. Eh, es como la definición más céntrica. Sin embargo, dentro de esta disciplina hay que aclarar que existen tres corrientes, como es la funcionalista, la marxista y la weberiana, la cual explica que dentro de las formas de relación social, porque cuando nos referimos a social, nos referimos a las formas en las cuales nosotros nos relacionamos, existen, eh, desde el punto de vista funcionalista, estructuras que generan en sí desigualdad social. El marxismo habla que las relaciones de producción son aquellos que en el fondo son el núcleo de la desigualdad social. Y desde un punto de vista weberiano, la posición social en el nivel de producción es la que generaría en este sentido una desigualdad social. Son teorías que, que a lo largo explicarían un poco esto de la desigualdad social. Sin embargo, el propósito de este video es hablar sobre cómo eh, como iglesia podemos reaccionar o podemos aportar a las distintas concepciones de desigualdad social que ya existen. Eh, obviamente teniendo un punto de vista cristocéntrico. Y es por esto que hago este video, ya que últimamente he visto hartos posts relacionados con qué es lo que debe hacer un cristiano frente a la situación actual. Eh, Dentro del punto de vista que se ha defendido, obviamente entendemos que la única problema, la única solución a nuestra condición es Cristo, porque sabemos que la corrupción está dentro de nuestra naturaleza caída y cuando Jesús viene a nuestra vida, Él obviamente toma control de ello y nos cambia, nos transforma. Eh, Está escrito en 1 Timoteo 2:5 que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Dar al César lo que es del César. También he visto argumentos, obviamente, que relacionan esta pregunta que sale en Mateo 22, del 15 al 22, cuando Jesús responde a aquellos que le querían provocar y ponerlo en aprieto. Ahí Jesús da una respuesta muy acertada. Y el otro argumento es, no somos de este mundo. Esto está en el contexto de que el apóstol Pablo habla en 2 Corintios 10, del 3 al 6. No somos de este mundo porque somos ciudadanos del reino y por lo tanto debemos comportarnos como ciudadanos del reino, antes que ciudadanos de esta tierra. Y amén. Yo creo que el problema fundamental actualmente de nuestra sociedad es que le falta a Cristo. Ese siempre va a ser el principal problema y el núcleo de todas las problemáticas sociales que podamos estar viviendo. Sin embargo, hay unas ciertas preguntas que me gustaría tratar y son las siguientes. Jesús entonces no tenía una reacción ante los robos. Debemos solos concentrarnos en orar, es decir, solamente debemos encerrarnos a orar. ¿Cómo predicaremos a Jesús y seremos
relevante si solo nos encerramos en nuestros templos? Son tres preguntas a las cuales yo me hago y las cuales quisiera abordar a través de esta pequeña reflexión, porque entendemos que como iglesia relevante sabemos en el poder de la oración y sabemos que la oración es el fundamento de todas las cosas. Sin embargo, a lo largo de la historia han habido situaciones en las cuales la iglesia necesita alzar la voz, necesita tener una posición frente a los demás, pues cómo vamos a predicar o evangelizar a las demás personas que están viviendo la misma crisis si no les mostramos a un Dios cercano a ellos, un Dios que también está en contra de la injusticia, ¿cierto? Bueno, una visión de la injusticia social la podemos ver en los profetas, en Miqueas 2 del 1 al 13 y Miqueas 3 del 1 al 4. Ahí podemos ver cómo los profetas menores en general reaccionan a esta problemática de que lamentablemente dentro del pueblo de Dios, porque el contexto está dirigido hacia el pueblo de Dios, también ha sucedido esto de los robos, de la injusticia y de cómo esto ya es una problemática que no solamente afecta al mundo como concepto cristiano, sino que también nos afecta hacia nosotros. Entonces, si vemos las denuncias sociales en Miqueas, en Amos y en gran parte lo que Jesús hace en Mateo 11 del 15 al 18, la pregunta que lleva a todo esto es a decir, ¿cuál será el verdadero pensamiento de Dios sobre la justicia social que estamos viviendo en Chile? ¿Será que Dios nos está llamando solamente a callar, solamente a orar, a guardar silencio, a permanecer encerrados? ¿O será que Dios también nos está llamando a salir, a ser una iglesia relevante? Que, ojo con esto, no estoy diciendo que la oración no sea relevante para nada. La oración es lo principal, pero una oración que solamente se concentra en esconderse o en una oración que realmente es práctica, que sale, como podemos entender esto, es también el punto del apóstol Pablo, cuando habla de que nuestra fe sin obras es muerta. El mismo concepto, el mismo, por así decirlo, fundamento es el que quisiera aplicar a nuestra situación actual. Si nosotros somos cristianos y tenemos un mensaje de justicia, un mensaje de salvación, en mi opinión, no podemos encerrarnos y dar una visión hacia el mundo muy, en este sentido, muy ocultada, muy apartada. Porque si bien entendemos que Jesús nos llama a respetar y a obedecer nuestras autoridades y a dar a las autoridades lo que les corresponde, es también entendido que Jesús rechazaba los actos de injusticia, de que los profetas menores también denunciaban estos actos de injusticia. Entonces el llamado y la respuesta a este video es si la oración es suficiente. Yo voy a decir que sí es suficiente, pero siempre y cuando la oración sea práctica, no solamente nos quedemos en pedir y sin hacer nada, como decía el apóstol Pablo, y que obviamente lo dice en un contexto en el cual es dirigido hacia los hermanos, que hagamos el bien a todos y en especial a la familia de la fe, que se encuentra en Gálatas 6:10. Eso, mis amados hermanos, espero que esta reflexión les ayude, les haga reflexionar y sobre todo seguir orando y buscando estrategias y formas de poder alzar la voz como iglesia. Eso, mis hermanos, bendiciones.